la función del FGS no es, digamos, correr ningún riesgo crediticio de personas humanas. En realidad es el trabajo de los bancos. Alguna de las propuestas venía en ese sentido, que era que el FGS le comprara cartera hipotecaria a los bancos, pero nosotros realmente descartamos eso porque creemos que ese no es el objetivo ni debiera ser del FGS. O sea, el FGS simplemente provee de liquidez a los bancos, son los bancos los que son los encargados de dar el crédito hipotecario, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio. Hoy la mora en el crédito hipotecario es muy baja, es del 1,6%, pero digamos, nuevamente el FGS no corre ningún riesgo, por eso decimos cumple con los objetivos del FGS y es bien transparente. No hay un número de soluciones habitacionales, eso va a depender de los montos de préstamos que dé el banco. O sea, nosotros nada más usamos ese número teniendo en cuenta cuánto es el promedio hoy de los préstamos, pero si ese promedio bajara serían más, o si subiera serían algo menos. Y la primera pregunta que habías hecho era... y estamos apuntando a que la primera licitación sea la semana que viene, y arrancaríamos con 200.000 millones de pesos. Y ahí veríamos la evolución, cuán rápido originan hipotecas los bancos, y en función de eso, digamos, iríamos haciendo nuevas licitaciones. Las licitaciones se hacen a través de un sistema, y por eso está Baltasar Krause con nosotros, que es del Banco Central, porque el Banco Central es el que va a hacer las veces de, ¿está bien dicho, de agente financiero o no es? Es un convenio de colaboración técnica. Okay, vamos a hacer la asistencia técnica al FGS. Vamos a ayudarlos primero en organizar las subastas, que va a ser con un sistema CIOPEL de A3. Típicamente las subastas en el Banco Central las conduce a través de ese sistema, que es bien transparente y en el que pueden participar todas las entidades financieras. El Banco Central va a estar comunicando las condiciones básicas de la subasta en ese sistema, y después el otro rol que tiene el Banco Central va a ser la supervisión de los bancos que cumplan con la obligatoriedad de destinar los fondos a otorgar hipotecas en un plazo determinado. Hola, ministro. Quería preguntarle primero de dónde iban a salir los fondos, si pertenecen a los montos que ya están hoy en plazo fijo, si va a haber alguna reasignación de cartera dentro del FGS. Y por el otro, si los créditos van a tener alguna condición, me refiero a si va a ser primera vivienda o no. Son para primera vivienda, sí. La parte de los fondos se lo dejo a Juan Cruz. Asumo que parte son plazos fijos que ya se tienen, que se van a ir extendiendo en duración y liquidez adicional que el FGS tiene, pero corregime si estoy equivocado. Sí, nos llevó tanto tiempo armar el programa que así que tuvimos tiempo de ir separando una liquidez para el programa. El dinero va a venir hay parte que ya está en plazos fijos y otra parte que el FGS tiene algún flujo de cobro de dividendos y otro tipo de activos que va teniendo, así que va a ir saliendo de ahí. ¿Cómo andan? Mi nombre es Sofía Diamante, de La Nación. Usted dijo, ministro, que esta medida va a dar un impulso muy fuerte a la economía, y también mencionó las licitaciones viales. ¿Qué más puede hacer que la economía empiece a reactivar, como dijo la vez pasada? Bueno, nosotros siempre tenemos en carpeta muchas cosas. Como saben, nosotros solo las anunciamos cuando las concretamos. Entonces, esto es parte del menú de cosas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo.
los préstamos en dólares eran otros, eso va a ayudar también. El impulso a la construcción es algo que, digamos, veníamos trabajando desde hacía muchísimo tiempo, pero de vuelta en el sector público llevar a cabo todas esas cosas llevan su tiempo, no es tan fácil armar licitaciones y que sean transparentes y todo, y hacerlo de la manera correcta como queremos hacerlo nosotros. Así que la economía viene creciendo más como se repitió en este último tiempo y contrario a lo que se dice en algunos medios. La economía viene creciendo por primera vez en términos per cápita dentro de los últimos 4 mandatos. Está creciendo por arriba de los niveles de la OCDE. El producto está prácticamente en niveles récord, el consumo en niveles récord, las exportaciones en niveles récord, y no solo de agro o de minería, sino también incluso hasta de exportaciones pymes. Entonces, el escenario un poco que trata de vender la oposición es exactamente lo opuesto al que está ocurriendo, así que esto es importante remarcarlo, y por supuesto que nosotros trabajamos para que el crecimiento sea cada vez mayor. Ahora, decir que el crecimiento es cada vez mayor es muy diferente a plantear un escenario como plantean algunos digamos, políticos de la oposición. Pero nuestro trabajo, por supuesto, es tratar de acelerar el nivel de crecimiento y de formalidad lo más posible, porque en la medida que crezcamos más y la economía se formalice más, entonces vamos a estar recaudando más, y recaudar más nos va a permitir poder seguir bajando impuestos. Recordemos que ya hemos bajado impuestos por 3 puntos de producto, además del impuesto inflacionario, que es el más perjudicial. Entonces, de vuelta le hemos devuelto a la gente 100.000 millones de dólares. Y nuestro objetivo es seguir bajando impuestos, por lo que todo esto es complementario al programa de siempre, que es esencialmente el que hemos llevado a cabo, que es generar estabilidad económica, generar estabilidad jurídica, que lleguen inversiones, bajar impuestos, bajar regulaciones, bajar el costo financiero para que los proyectos sean cada vez más rentables y vengan cada vez más inversiones, y mejorar todo lo que es infraestructura logística. Todo esto es lo que estamos llevando a cabo. Ministro, y lo vamos entonces a seguir fuerte el llevando a cabo. anuncio del ministro, plan de créditos hipotecarios. Mariana, si te parece, vayamos a repasar. Vamos, pues Mariana trajo todos los detalles para entenderlo más simple, ¿no? Está ahí el ministro Caputo encabezando esta conferencia de prensa sobre créditos hipotecarios para primera vivienda, dijo. Exactamente. Solo para es primera importante, vivienda. Antes que nada, no hay prácticamente créditos hipotecarios en la Argentina. 2 puntos del producto en relación a otros Exactamente. países que tienen 25 o 50% del producto. Esto es un instrumento de fondeo de largo plazo a través del ANSES para dar créditos. Para dar crédito, para que los bancos puedan fondearse a largo plazo, es algo que está faltando, porque como bien decía el ministro, los depósitos son muy a corto plazo, estamos hablando de un día, y la mayoría, si haces un plazo fijo, es a 30 días, y tienen que prestar a 15, 20, 30 años. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que es del ANSES, lo administra el ANSES, bueno, pueda fondear a los bancos con depósitos a plazo fijo, con un horizonte más largo, que serían de 1 a 5 años. O sea, el FGS le va a prestar a los bancos para que después los bancos puedan dar crédito hipotecario a las familias. Exactamente, van a hacer depósitos a plazo fijo. Hoy hace el Fondo Soberano, este FGS, hace depósitos a plazo fijo, pero por plazos más cortos. Estos plazos van a ser más altos, más largos en realidad, y la tasa también va a estar atada a UVA, a la inflación. Y perdón, Mariana, es importante esto. Como los depósitos de los argentinos no exceden los 30 días, nunca más de 6 meses, los bancos nunca prestan a Obtienen largo una capacidad plazo. muy chiquita y dejan de prestar o ponen tasas muy altas porque el riesgo es alto, ¿no? Esto se perdió cuando se apropiaron las FJP, se perdió ese fondeo de largo plazo. Lo que va a hacer ahora la ANSES es depositar parte de su fondo soberano en plazos fijos
en los bancos. Es decir, y ya lo tiene. Lo que va a hacer es ampliar esos periodos y va a ser mediante licitaciones. Va a haber una tasa mínima, los bancos van a competir por esos fondos y el que diga le vamos a dar más tasa, el que ofrezca más tasa probablemente se va a quedar con esos fondos del ANSES. Pero acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, tiene una tasa mínima, es decir, que estos fondos se van a prestar a tasas mínimas, que en el caso, por ejemplo, lo que decía recién el ministro era, el plazo de un año va a tener una tasa UVA más un spread mínimo de 2,5% y a partir de eso empiezan a competir. Puede ser que los bancos ofrezcan más y se queden con esa licitación. Y en el tramo 2, que los plazos de 5 años va a ser una tasa UVA más un spread mínimo de 4,5%. Esto es para los bancos. Esto es para la los relación bancos. entre los bancos y el ANSES. Después expliquemos lo que es la relación entre el banco y la familia. Vamos a eso antes que nada. Este es el documento que acaba de mostrar el ministro, que mañana lo consiguió. Exactamente, que acaba de mostrar el ministro directamente en la conferencia. Y esto es lo que el monto del programa va a ser de 2 billones de pesos. Importante lo que vos decías, Paula, antes de repasar esto, porque ¿qué es lo que cambia para las familias? Claro. Bueno, ¿qué cambia para vos que estás en tu casa y querés acceder a un crédito hipotecario? Que las tasas van a bajar. Hoy tenemos tasas que arrancan en el 7%, el Banco Nación en el último mes también subió la tasa de los créditos hipotecarios, 6% más UVA, tenía anteriormente y la subió. Lo que dice el ministro es que a partir de esto las tasas van a tener que bajar porque van a conseguir este fondeo que va a ser de largo plazo y además le puso un tope, que no lo tenemos en el documento, pero sí lo dijo en la conferencia, y habló y dijo que van a tener que prestar a UVA más 7,5% máximo. Exacto, tiene un máximo. O sea que los bancos que tomen estos depósitos... Digámoslo, está alineado más o menos con un crédito hipotecario en el mundo, digamos. No es una tasa estrafalaria. No, pero lo que pasa es que hoy en el mercado los bancos están ofreciendo UVA con tasas mucho más altas. O sea que los que quieran acceder a este financiamiento van a tener que bajar las tasas. Por ahora, los que están en estos niveles es el Banco Nación, ¿no? Repasemos a ver, porque puso un ejemplo muy concreto que me parece que es muy relevante. Es la segunda placa. Estos son más o menos, la proyección es que sean 17.000 créditos más o menos. Exactamente, que 17.000 familias, 18.000 familias puedan acceder. ¿Y por qué hace esta proyección? Porque tomaron el monto promedio de los créditos que se otorgan hoy en día y lo que dijo, por ejemplo, un valor de la propiedad, y toma este ejemplo. Está en $106.000, el crédito hipotecario te da un 75%, siempre tenés que vos tener un 25% de ahorro para poder acceder por lo menos, y entonces te va a dar 120.000 pesos, casi 121.000 pesos. ¿Qué pasa con la tasa? Acá es la tasa, ¿no? Porque ¿qué dice? La tasa máxima es UVA más 7,5%. Acá le pone una tasa de UVA más 7% en un plazo de 25 años. Bueno, la cuota inicial te queda en 865.098. Esto es, lo decía el ministro, muy similar a lo que te puede salir un alquiler. Esto es ingreso familiar, es decir, se pueden sumar varios ingresos. Exactamente, vas a necesitar que la familia tenga ingresos totales para poder acceder a este crédito de 3.460.391. O sea, vos tenés que demostrar con tus ingresos que vas a poder después ir devolviendo ese crédito que te da el banco. ¿Qué cambia? ¿Qué va a cambiar? 7%. UVA es un mecanismo atado a la inflación, ¿no? Por eso es importante también para el gobierno que siga cayendo la inflación, para el gobierno y para los que toman estos préstamos. Que siga cayendo la inflación. ¿Qué cambia entonces para los créditos hipotecarios y cuál es el objetivo del gobierno? Que las tasas van a bajar. Hoy hay pocos bancos, para no decirte que hay 2 que ofrecen ese tipo de tasas del 7% hasta 7,5%, y la idea es que quienes quieran fondearse y obtener estos depósitos a largo plazo tengan que bajar las tasas y sea más accesible entonces para la gente poder acceder a un crédito hipotecario. Y lo que también dice es, en otro punto de los objetivos, dijo, esto lleva a que los jóvenes que quizás están en la informalidad por motus propio, hay muchos que no lo están por motus propio, quieran y están en la formalidad para poder acceder a este tipo de crédito que te vale en algunos casos lo mismo que un alquiler. El economista para consultar es Federico González Rouco, el tipo que más sabe del mercado hipotecario. Federico, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primera mirada de esto. ¿Te parece algo positivo, atractivo? ¿A la gente le va a servir? Sí, yo creo que es una buena noticia, es algo de lo que se venía pidiendo, es algo que también venía circulando hace un tiempo, la idea de que el FGS o el FAL, que era la otra opción, no excluyente, pero eran como las dos cosas que venían circulando, pudieran generar como fondeo más de largo plazo a un mercado de crédito que tiene su principal obstáculo ahí. En general, hago esto como muy corto, pero es, hasta ahora los bancos venían prestando a, no sé, 20 años, 25 años, plata que tenían todo el tiempo rotando a 30 días. Entonces por eso había bancos que empezaban a
buscar obligaciones, o sea, emitir deuda a 2-3 años para poder fondearse. Bueno, esto va en esa línea. Es una buena noticia porque lo que permite es, si bien es algo de una sola vez, porque el FGS va a poner cerca de 1.500 millones de dólares o 2 billones de pesos, y cuando termine esa plata deja de haber nuevos fondos, pero no importa, digo, es un buen comienzo para poder sortear al menos la falta de liquidez que hay ahora en el crédito hipotecario, no sé, de acá a un par de meses. Creo que va en eso. No resuelve el problema de fondo, pero es una muy buena solución en el transcurso. Ahora, Federico, para las familias que están buscando la forma de poder acceder a esta primera vivienda, ¿crees que es una buena oportunidad poder ir a tomar uno de estos créditos en el momento que estén disponibles? Por supuesto, recién Caputo está anunciando la medida. Sí, hay creo, un punto, pues algo que creo que también está bueno aclararlo. Acá el FGS no va a estar prestando plata. O sea, estos no van a ser créditos del FGS. Estos son créditos de los bancos. Como hasta ahora, cualquier banco comercial. Lo que pasa es que esos bancos van a tener mejor fondeo que el que tenían hasta ahora. Federico. Entonces, esto en realidad se suma al circuito de créditos que ya venía hasta ahora. Claro. Lo que pasa es que ese mismo circuito de créditos, si no estuviera este fondeo, posiblemente tendrían o menos plata para prestar o la prestarían a una tasa un poco más alta, que es lo que vimos el año pasado cuando las tasas de los créditos UBA en algunos casos llegaron hasta el, 15%, que no lo tomó nadie esos, porque obviamente son tasas muy altas. Federico, y recién hablábamos de las tasas y dijeron, bueno, cuando tomen estos depósitos van a tener que prestar a una UBA más 7,5%. Actualmente, ¿cuáles son los bancos que prestan esa tasa? O sea, la mayoría están por encima. No, hoy te diría que hay 3-4 bancos que son los que están moviendo el crédito hipotecario, que son el Banco Nación con una tasa del 6,7%, el Banco Francés con una tasa del 7,5%, que es el tope que acá se habló, Claro. Y el Banco Ciudad, que depende el tramo de la línea, pero tiene la línea que más se está moviendo, que es al 7,5% también. Y después está el ICBC con tasa del 6,9%. Digo, hay un pelotón de bancos que están con tasas de entre 6 y pico y 8, digamos. Con lo cual, acá la tasa máxima va a estar dentro de ese pelotón. El monto máximo que se puso para el crédito son $200.000, que es 3 veces el crédito promedio. O sea, creo que apuntaron específicamente a generar fondeo para un crédito o para un tipo, o para un perfil de crédito muy alineado con lo que hoy se está moviendo. O sea, lo que vos decís es, esa tasa existía, pero era escaso el acceso, digamos, no había tanta disponibilidad. O sea, ¿más bancos van a bajar la tasa o para vos este financiamiento lo van a tomar estos bancos que ya están ofreciendo esta tasa? No, puede ser que puede ser un poco de las dos cosas. Puede ser que algún banco que hasta hoy venía medio rezagado diga, che, me interesa meterme en esto, porque consigo fondeo barato, que hasta ahora no lo tenía. Pero también imagino que los que vienen con cierta inercia sean los que más tomen de esto y posiblemente esto se concentre como todo. O sea, en general el mercado de crédito hipotecario está concentrado en el Banco Nación, es el que tiene el 40%, depende del momento, pero el 40-50% del stock, por momentos más, pero en general es más o menos la mitad, con lo cual no sería raro que el Banco Nación concentre gran parte de esto. El Banco Francés está muy agresivo en el último tiempo, tratando de tener como mucha oposición. Federico, ahí. Yo imagino que irá por ahí, sí. Preguntas que van surgiendo, porque esto surgió también los últimos días cuando discutíamos la posibilidad de este anuncio. ¿Cómo saber? Supongamos que viene un nuevo gobierno y devalúa, porque digo, esto es seguramente alguien para tomar un crédito, tiene que saber qué es lo que va a pasar en la Argentina. ¿Este riesgo crees que puede existir? Y si hay otro tipo de cambio, ¿funciona? ¿Cómo es esto? Sí, lo que puede pasar no lo sabemos. Ya vivimos, no sé, 2019, 2023, generalmente cuando... Pero digo, para el que está pensando, me endeudo o no, ¿se entiende? No, por eso. Ahí creo que hay dos maneras de verlo. Yo, en términos generales, creo que este es un muy buen momento para sacar un crédito. Yo creo, como dejo como marco general de lo que voy a decir ahora, ¿no? ¿Por qué? En parte porque cuando uno saca un crédito, lo que tiene que ver es la tasa, un poco hablamos recién de eso, pero otra cosa que tiene que ver es como la mirada patrimonial de la inversión que está haciendo, ¿no? Uno cuando invierte, uno cuando saca un crédito, quiera o no, está haciendo una inversión porque está sacando una deuda para comprar algo, ¿no? Como obteniendo una deuda para comprar algo. Y ahí lo que puede pasar es que una devaluación tiene dos efectos en el crédito. Uno, si se quiere, de largo plazo positivo y uno, o partiendo desde hoy, ¿no? Y uno negativo de muy corto plazo. El negativo de corto plazo es que posiblemente
empeore su situación de ingresos ante una devaluación. Claro. Porque eso tiene algún traslado de inflación y posiblemente eso afecte los ingresos. Entonces, alguien que arrancó con una cuota del, no sé, 20% de sus ingresos o 25%, y posiblemente durante un tiempo, suponiendo que la cosa se acomoda al par de meses, y va a tener una relación con ingresos del, no sé, 24, 25, 23, claro. depende del impacto, no lo sabemos eso. Ahora, lo que puede pasar, y para mí es donde entra la estrategia para sacar el crédito y donde entra cómo hacer eficiente el crédito, es que partiendo de hoy el tipo de cambio, bajo cualquier análisis, por lo menos no está, o sea, no está barato. Después, o sea, uno puede decir, bueno, debería estar más abajo, más arriba, pero hay pocas dudas de que el tipo de cambio hoy no está, o sea, no está caro. Entonces, uno hoy lo que puede hacer es, si uno pensara que va a haber una devaluación, bueno, lo que va a pasar es que el valor de la deuda va a bajar en términos del valor del inmueble. Okay. Pero eso ya es muy de largo plazo y creo que requiere un poco más de análisis. Yo lo pensaría menos. Para mí lo que hay que pensar en términos del crédito hipotecario y lo más importante es cuál es la proyección de ingreso real, o sea, cuál es la proyección de poder de compra del salario de cada uno. De cada uno, claro. Perfecto. Federico, es muy personal eso. Te queremos agradecer mucho, ha sido un placer. Por favor, a disposición. Muchas gracias, Marian también. Bueno, urgente, dale, a esta hora de la mañana vamos.